Ya tengo a Luis Videgaray, me dicen que sí, en la línea telefónica, el secretario de Hacienda. Luis, te agradezco muchísimo que me tomes la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, a partir de un proceso democrático ejemplar, el Reino Unido nos ha dado una sorpresa a todos y particularmente a los mercados financieros. Desde ayer en la noche, durante toda la madrugada y la mañana, pues con un comportamiento sumamente negativo en todo el mundo. Y en México, pues no ha sido la excepción. Y esta mañana anunciamos algunas medidas con respecto a cómo estamos respondiendo para enfrentar esta volatilidad que no viene de dentro de México, es un fenómeno muy global, pero que sin duda tenemos que enfrentar. Dime una cosa, digamos, desde luego yo imagino que el día de ayer tuviste llamadas con el gobernador del Banco de México, en fin, que empezaron a hablarse, los mercados ayer, pues siguiendo un poco las encuestas, como que daban por hecho que se iba a quedar Gran Bretaña. Hay una sorpresa, ya habían platicado, ayer comentaron cómo íbamos a hacerle frente, o qué podía hacer México para enfrentar lo que parecía inevitable, que era una depreciación de la moneda, en el sentido de que todos los mercados parecen ahorita alérgicos a todo lo que pueda significar riesgo y demás, y por otra parte, por supuesto, el hecho de que hubiera pues otro tipo de repercusiones, quizá una menor inversión extranjera directa que quizás esté yendo a lugares más seguros. No sé, ¿cómo fueron preparando esto? No, sin duda este es un riesgo, el que ocurriera a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es algo que está en el radar desde hace varios meses y que llevó al gobierno mexicano a tomar algunas medidas de preparación. Te comento tres muy específicas. La primera, acelerar el cubrir nuestras necesidades de fondeo en el exterior. Nosotros desde que se aprueba el presupuesto y la ley de ingresos para este año, pues sabíamos que teníamos que cubrir un monto en emisiones y decidimos hacerlo lo más rápido posible. Terminamos de cubrir todas nuestras necesidades de fondeo para el 2016. Es decir, el acceso a dólares, digamos. El acceso a dólares y a monedas extranjeras. El último tramo lo hicimos en yenes, pero entonces ya de aquí al final del año no tenemos que volver a salir a los mercados. ¿Por qué? Comprar. Porque quisimos cubrirnos antes de que hubiera la posibilidad de este efecto. Segundo, solicitamos al Fondo Monetario Internacional la renovación anticipada y ampliación de la línea de crédito flexible para estar seguros que que creció de 66 mil millones de dólares a 88 mil millones de dólares, para tener un instrumento en caso de que hubieran eventos extremos, que por cierto no se han presentado afortunadamente en el mercado, tuviéramos instrumentos de liquidez para enfrentar el problema. Liquidez, perdóname nada más para que la gente lo entienda. Lo que ustedes están diciendo es, le mandan al mercado una señal de que hay dinero, es decir, de que si empiezan a comprar, digamos, a comprar dólares y demás, ustedes están diciendo no hay un faltante, no va a haber una situación, digamos, de pánico por escasez de recursos. De dinero. Es un instrumento que sin duda genera confianza en el mercado. Lo que queremos es mandar una señal de confianza de que ante un evento extremo aún no vamos a tener un problema de falta de liquidez. Por ejemplo, ¿te acuerdas en el 95 que el país tenía un enorme problema de liquidez y tuvo que haber una línea de emergencia con el Tesoro y el Fondo Monetario Internacional? Aquella línea fue de 35 mil millones de dólares que se construyó de emergencia. Hoy tenemos una línea de 88 mil millones de dólares lista, preparada para si se presentan eventos extremos en los mercados, y sin duda la inminencia del voto en el Reino Unido fue uno de los factores que nos llevó a acelerar este proceso. La renovación de la línea de crédito flexible originalmente iba a ocurrir este año, al final del año. Decidimos presentarla al Fondo Monetario Internacional antes y ya la tenemos afortunadamente. Y una tercera cosa que hicimos, Denise, fue tenemos ya, la Secretaría de Economía ha preparado lo que podría ser un primer borrador de un acuerdo de libre comercio bilateral entre el Reino Unido y México. Porque pues si se sale, en el momento en que sale de la Unión Europea, nos quedamos sin acuerdo de libre comercio con el Reino Unido. ¿Es importante nuestro intercambio con ellos? Fíjate que realmente no es muy grande. No, ¿verdad? Es menos del 1% del comercio exterior. Bueno, pero
no deja de ser un mercado sí. con un potencial importante y también en ese sentido nos preparamos. A ver, varias cosas. El día de ayer yo estuve revisando, por supuesto, opiniones de muchas personas y también, digamos, los temores que se manifestaban a través de redes sociales. Se llegó a hablar de que hoy en la mañana podría el peso irse hasta 21, las bolsas y demás. En realidad, no sé tú qué opines, yo te hago la pregunta, la bolsa está cayendo 2.68%, desde luego lejanísimo de los 12% que cayó la bolsa española, y por otra parte el peso está en 18.80, que bueno, no es lo deseable, pero tampoco es una cuestión, digamos, excesiva, ni que hubiera perdido control. ¿Te esperabas estas cifras? Bueno, sin duda estábamos preparados para distintos escenarios y de ahí la importancia de que comunicáramos desde muy temprano en la mañana. Antes de que abrieran los mercados. Antes de que abrieran los mercados en México, cuál es nuestra postura de política económica, qué acciones estamos tomando, qué acciones ya se habían tomado con anticipación, y sin duda la reacción ha sido relativamente, como bien lo dices, favorable. Una variable que normalmente vemos poco en los medios de comunicación, pero es muy importante, son las tasas de interés, Denise. Y lo que hemos visto es que han caído el día de hoy las tasas de interés de la deuda mexicana, lo cual es un indicador muy favorable, es un indicador muy bueno. Sin embargo, en las primeras horas cuando tuvimos esta decisión, por ahí de la 1 de la mañana el peso andaba al mayoreo en 19.50, y lo que hemos visto es cómo se ha venido regresando y estabilizando, ha tomado durante el día de hoy su nivel, y lo que hemos dicho, ¿qué dijimos al respecto esta mañana? Dime. Vamos a intervenir, estamos dispuestos a intervenir en el mercado cambiario si observamos especulación que tenga que ver específicamente con el peso mexicano. No es lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos viendo ahorita es un fenómeno absolutamente global. Todas las monedas se están depreciando, pero si llegáramos a observar un ataque específicamente, una especulación destinada al peso mexicano, tenemos los instrumentos y actuaremos de inmediato de manera muy clara, ¿no? A ver, una pregunta. La incertidumbre que genera esto es una incertidumbre que va más allá del día de hoy. De hecho, no sé si lo compartas, Luis, pero parecería que entramos en un periodo de incertidumbre, no solo por Gran Bretaña, sino por lo que pudiera pasar en un fenómeno de contagio con otras democracias europeas. Estoy pensando en Francia, estoy pensando en otros países. En ese sentido, ¿qué significaría? ¿Cómo tendríamos que prepararnos para un periodo de incertidumbre? Permíteme, por favor, porque tengo que hacer una pausa. Luis, ¿te puedes quedar con nosotros? Claro que sí, Denise. Te lo agradezco muchísimo. Vamos a una pausa. Regresamos con Luis Videgaray. Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que esté con nosotros. Luis, te preguntaba, el tema es, por supuesto, hay un impacto inmediato, que es el del día de hoy, y que hemos narrado un poco lo que ha significado en Europa, en Asia, y lo que está significando en México y en Estados Unidos, por cierto, digamos, mucho más moderado. Pero el asunto es que esto no se detiene aquí. Aparentemente lo que podría significar esto es un cambio de tendencia, una volatilidad creciente. De hecho, la Unión Europea el día de hoy en la mañana decía, queremos que Gran Bretaña se vaya lo antes posible justamente para reencontrar un punto de menor volatilidad, de menor incertidumbre. Pero eso va a tomar tiempo. ¿Cómo prepararse? No para hoy, no para mañana. ¿Cómo prepararse quizá para los próximos meses? No sé si decir los próximos años. Creo, Denise, que lo describes muy bien. Esto es parte de un fenómeno profundo que probablemente representa un quiebre histórico en la tendencia de integración global. Creo que lo que estamos viendo, leía yo un texto de Larry Summers hoy en el Washington Post, ya publicado después del Brexit, en el que decía, es claro que hay un hambre en los electorados por enfoques de política en los que se privilegie a los intereses locales y a la gente local por encima de los intereses globales. El reto más importante entonces, Denise, es cómo se canaliza este apetito, esta exigencia de darle prioridad a lo local de una manera constructiva en el mundo. Cómo se construyen nuevas formas de política pública en la que este impulso hacia lo local sea constructivo.
y no sea solamente destructivo. Yo creo que ese va a ser el reto más importante hacia adelante. Obviamente, en el corto plazo, nuestro reto es un reto de estabilidad, de darle tranquilidad a los mercados financieros, pero sin duda alguna esto nos tiene que llevar a hacer pensar a todos, y particularmente a quienes creemos en la economía de mercado, en el libre comercio, en la integración, que aquí hay algo profundo que nos debe de llevar a revisar a lo mejor algunas inercias que tienen muchos años. El punto es que se pueda lograr que sea de una manera constructiva. Luis, por ejemplo, el tema del regreso a lo local, esta reacción de rechazo que tiene que ver, creo yo, con que toda la globalización ha generado una serie de distorsiones, particularmente, por ejemplo, en la creciente desigualdad dentro de las sociedades entre quienes están conectados al mundo global, al comercio global, y aquellos que no, y que generó pues un aumento muy grande dentro de cada sociedad de las desigualdades. ¿Tú no crees que esto significa en un país como el nuestro, cuyo motor de crecimiento está tan ligado justamente a la economía global, porque finalmente es la apuesta que tomaron los gobiernos mexicanos desde de la Madrid y por supuesto después con Carlos Salinas de Gortari, el Tratado de Libre Comercio? Hay un motor de la economía mexicana que está fuertemente ligado al comercio internacional. ¿No tendría también que equilibrarse eso, que pensar en que si esto se contagia, México tendría que tomar medidas lo más rápido posible para tratar también de generar una fuerza interna que le ayude en el crecimiento? De alguna manera ya lo estamos viendo, Denis, porque en los últimos trimestres la demanda por nuestras exportaciones ha sido mucho menos vigorosa, y lo que ha permitido a la economía mexicana crecer en estos últimos trimestres, sin lugar a dudas, es la demanda local. Y esto tiene mucho que ver con la estabilidad financiera del país. El hecho de que tengamos inflación baja, creación de empleos, el que los salarios estén creciendo más rápido que los precios, el que haya crédito al consumo, crédito a las empresas, todo esto es lo que está permitiendo que hoy el motor, sin duda alguna, del crecimiento económico de México sea la demanda interna. Entonces, por lo tanto, es clave, es fundamental para preservar el crecimiento de la demanda interna, proteger la estabilidad. Y por eso muchas de las decisiones que tomamos, si no es que todas las decisiones que se toman en materia hacendaria y de política macroeconómica, tienen que ver con proteger la estabilidad, porque si algo hemos aprendido en México a lo largo de las décadas, cuando se pierde la estabilidad es cuando realmente se destruye la capacidad del mercado interno de poder ser un motor de crecimiento. Por eso nuestro énfasis, Denise, en proteger la estabilidad de la economía a través de ¿qué? Pues de políticas responsables y de mantener sólidos nuestros fundamentales. El tema de la responsabilidad, planteaste hoy un nuevo recorte. Ya has anunciado varios, por cierto, en los últimos semestres, pero hablaste de un nuevo recorte, un recorte que dijiste va a ser particularmente el gobierno federal, y hablaste de gasto corriente. ¿Tienes algo más, detalles sobre este recorte? En un par de horas aproximadamente estará, por ahí de las 5 de la tarde, estará ya disponible con el desglose correspondiente en la página de internet de transparenciapresupuestaria.gov.mx. Lo que te puedo adelantar es que el 92% del ajuste al gasto efectivamente es gasto corriente, y que en esta ocasión no se hace una afectación a Petróleos Mexicanos. Ahora, ¿por qué es importante hacer un ajuste al gasto, Denise? Porque en este contexto de los mercados financieros tan complejos como están a partir de esta decisión, es importante disminuir las necesidades de financiamiento del gobierno federal y asegurar que reducimos nuestro déficit y por lo tanto el tamaño de la deuda pública mexicana. De lo que se trata, a final de cuentas, es de proteger y robustecer la confianza en la economía mexicana y que no tengamos un episodio donde de pronto una falta de esta confianza en la economía mexicana pudiera generar inestabilidad. Esta es una medida como las que se han tomado, hemos tomado ya anteriormente, y el anuncio que hemos hecho de que el año que entra habremos de profundizar el ajuste al gasto para lograr por primera vez en casi 10 años un superávit primario, es decir, antes del pago de intereses. Tienen que ver con un objetivo muy simple, que es preservar la confianza en México, y creo que afortunadamente por la reacción que hemos visto en el mercado, no solamente el tipo de cambio, sino también, por ejemplo, el mercado de bonos, claramente se mantiene
una confianza muy robusta en la economía mexicana. Dime una cosa, Luis, cuando se anuncia un recorte y cuando se lleva a cabo, ¿quién lo supervisa? Tengo entendido que los datos nos indican que en alguno de los recortes anunciados previamente, finalmente al cabo del tiempo se vio más bien que había habido un aumento en el gasto, es decir, que se anuncia un recorte del gasto corriente, por ejemplo, y sin embargo, con el pasar de los meses, cuando se ven las cifras, en realidad hubo un aumento. ¿Cómo, o sea, se anuncia, pero luego cómo se lleva a cabo para garantizar que efectivamente existe? Nosotros presentamos todos los meses, mensualmente presentamos un informe de finanzas públicas a la Cámara de Diputados que se hace pública a toda la sociedad con detalle. Creo que ha habido cierta mala interpretación de los datos porque se confunde los rubros donde hemos dicho que vamos a hacer ajustes. Siempre han ocurrido los ajustes y eso es acreditable, lo verifica la Auditoría Superior de la Federación y lo puede verificar la opinión pública. Lo que tuvimos particularmente el año pasado es que tuvimos algunos ingresos que no estaban previstos y que tenían destino específico. Por ejemplo, se hizo el financiamiento para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esos fueron 60,000 millones de pesos que no se tenían previstos que ocurrieran ya el año pasado. Y claro, todo ese recurso se destinó a la obra, al fideicomiso de la obra del nuevo aeropuerto. Entonces, parecería como si hubiéramos tenido 60,000 millones de pesos de gasto por encima de lo que dijimos que íbamos a tener, pero en realidad fue porque tuvieron su propia fuente de ingresos. Y así como este otro rubro, hubieron otros, pero si se hace un análisis puntual de los rubros, tanto en obra pública como en gasto corriente, que dijimos que se iban a Comunicación social es parte del gasto corriente, ¿no? Comunicación social es por sí, claro, por supuesto. Sí, no, te lo decía porque entiendo que había una intención de disminuirlo en 10% y finalmente hubo un aumento de más del 50%. Otra vez porque hubieron algunas campañas que no estaban previstas y que se tuvieron que hacer por decisiones de las propias coordinaciones de promoción o de comunicación social, pero las campañas que se acordaron reducir, eliminar, todas ocurrieron a lo largo, cada uno de los rubros. O sea, sí hubo este aumento a pesar de que se había dicho que se iba a reducir. Ahora, ¿cómo controlar esto? Porque siempre puede ocurrir cosas. Es decir, cuando dicen vamos a recortar el gasto corriente, pues uno esperaría que efectivamente, pues aunque surjan nuevas campañas, pues no se hacen. Pero porque si no, la impresión que queda, te lo digo, sobre todo en el de comunicación social, menos 10% fue el anuncio, más de 50% de aumento. ¿Cómo controlar eso? Ahora, desde el punto de vista agregado lo hemos controlado, Denise, porque se cumplió la meta a cabalidad, la meta de déficit público. Y si hubiéramos aunque no en el detalle. Porque algunas partidas son menores que otras, es un presupuesto extraordinariamente grande y complejo, y desde el punto de vista macroeconómico, que es la razón por la que hacemos este tipo de ajustes, es para reducir el agregado. El agregado. Y ahí, como lo acredita la cuenta pública de 2016, se ha cumplido y se está cumpliendo mensualmente en los informes de ingreso y gasto. Digamos, la preocupación... Desde el punto de vista macroeconómico, sí entiendo. Hemos cumplido en la cuenta general, yo lo que nada más te preguntaría es, lo que sí puede preocupar es que en aras de, por ejemplo, si hacer campañas en comunicación social y gastar más, que no se vaya a quitar ese dinero después en cosas de inversión, en cosas importantes, es decir, que en temas que tienen consecuencias sobre el curso de la economía, digamos, se recorte en lugar de recortarse en eventos como esto, como comunicación. ¿Esto cómo conciliarlo? Creo que se ha hecho. El rubro de comunicación social es un rubro, cuando se le ve en el agregado, extraordinariamente pequeño, cuando se le ve, por ejemplo, comparado con el presupuesto de inversión. Y lo importante ha sido que el gasto, por ejemplo, del gasto operativo del gobierno, pues tuvo una reducción relevante el año pasado y la está teniendo este otro año. Y eso implica no solamente servicios personales o gastos generales como este, sino tener una disciplina en el global del presupuesto. Esa es la palabra, ¿no? Disciplina. Pues nosotros te agradezco muchísimo, Luis. Creo que pues aquí todo se juega, muchas cosas están en juego y nosotros vamos a estar muy atentos. Por supuesto, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada para platicar de cómo se prepara el gobierno para algo que definitivamente puede ser un periodo de incertidumbre que no es de hoy ni mañana, sino quizá de meses o años. Te agradezco muchísimo, Luis. Como siempre, estoy a tus órdenes, Denise. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Vamos a hacer una pausa.